estar aquí, poder estar con tantas personas que estén interesadas en hablar de autismo en muchos ámbitos terapéuticos. Espero que sea de gran ayuda la información que les va a brindar. Bueno, hoy vamos a hablar de importantes que son diagnóstico y atención o tratamiento terapéutico. En cuanto al diagnóstico, que es lo primero que vamos a ver, es un ámbito o es un panorama que fue en principio muy, muy, muy poco consensado. Incluso aún el autismo se sigue diagnosticando muy tarde. En Colombia se diagnostica más o menos a los 4 años y he tenido casos que son diagnosticados incluso a los 7 años. ¿Sí? Cuando hablamos de 7 años, ya es una etapa muy, muy amplia del desarrollo. En edad, digamos que no podría ser tan grave, pero si pensamos en un tratamiento de atención temprana, cuando todos sabemos que entre más pequeños seamos o más menor edad tengamos, es más fácil acceder a la neuroplasticidad y a un mejor ámbito de neurodesarrollo. Tenemos dificultades aún en eso, en que entre más temprano se diagnostique, mejor. Entonces les estaba diciendo que el diagnóstico está siendo muy tarde y estamos luchando porque los diagnósticos sean mucho más tempranos, ¿sí? O sea, que sean antes de los 4 años, que existan medios de diagnóstico eh, que vamos a ver más adelante que sean mucho más, parámetros más que se van a aplicar varias veces sin necesidad de tener un alto costo. Ya les voy a hablar más o menos de eso. Bueno, en cifras, tenemos que la prevalencia del autismo ha aumentado significativamente. Como lo ven en la diapositiva, pasamos de en 10 años a aumentar grandemente los casos. En el 2019, el Centro de Enfermedades Americano nos dijo que el autismo había un niño en cada 59. ¿Sí? O sea que eso ya es mucha, mucha gente. Eso en Estados Unidos. Más se hace, digamos, investigación hacia el autismo. En Latinoamérica, en Colombia no tenemos datos específicos de cuántos niños con autismo son diagnosticados al año. Entonces ahí hay un gran interrogante en cuál los profesionales nos podemos empezar a enfocar. Les estaba diciendo ahorita del diagnóstico temprano, ¿cierto? Hay estudios también que se hacen en Estados Unidos que quisiéramos empezar en Latinoamérica y en Colombia, específicamente acerca de que muchos de los niños que son diagnosticados a los 3 años presentan a los 3 años signos o síntomas que se pueden relacionar con el autismo. ¿Sí? No es el objetivo de la charla, pero, por ejemplo, bebés que corporalmente no se acoplen al cuerpo de la madre, ¿sí? Esos bebés que cuando uno los carga no se arrunchan, digámoslo, corporalmente un bebé cuando está vinculado, cuando está en disposición de interacción o quiere ser calmado, se acopla el cuerpo de la mamá o del primer cuidador. Estos bebés suelen estar como si tú cargaras algo rígido, ¿sí? Más o menos eso. Bueno, a ti. Entonces, este estudio mostró que niños que eran diagnosticados después de los 3 años o a los 3 años presentaban esos síntomas antes de, y menos de la mitad de estos niños recibían atención o se les identificaban o se llevaba un riesgo de que podían estar teniendo autismo en el futuro. ¿Sí? Entonces eso nos indica que eh, hay que prestar atención en cuanto al diagnóstico en esa población, ¿sí? En la población de antes de los 3 años. Digamos que a los grupos terapéuticos o a los terapeutas nos llegan pacientes ya con diagnóstico, ¿sí? La idea es que en el ámbito en el que estemos, en el lugar en el que podamos estar, podamos generar esa inquietud, esa información que le brinde a la gente del común, a la gente de la área educativa, información acerca de signos de alarma, ¿sí? O de cosas que puedan estar pasando antes de los 3 años. Entonces yo les contaba ahora cuando empezamos, qué pena, Marcelo, te voy a pedir el favor que me ayudes con el tiempo porque de pronto me extiendo, ¿sí? Si estás viendo que me estoy demorando mucho, me vas avisando, ¿vale?
Sí, antes de como 5 minutos, 10 minutos antes, te informo, ¿bien? Vale, muchas gracias. Entonces, están intentando hacer em, estudios que nos permitan diagnosticar el autismo antes de ese tiempo. Se hizo un estudio en el 2018 en Estados Unidos acerca de electroencefalogramas o marcadores en este tipo de estudios que permitan diagnosticar autismo entre los 3 y los 36 meses. ¿Sí? Se hizo estudios con hermanos mayores de niños con autismo que por, por regla general, digamos que son los más cercanos a tener un posible autismo como diagnóstico. Y se encontraron variabilidades en las ondas electroencefálicas en cuanto a la disposición cuando hacían contacto visual, la disposición cuando estaban frente al rostro de otra persona, ¿sí me va a entender? Entonces, se evidencia no solamente subjetivamente, sino objetivamente que hay signos y cosas que pueden estar pasando antes de los 3 años. Espero que esté siendo claro, ¿vale? Ya tenemos un espacio de preguntas al final. Bueno, entonces, digamos que la, la manera que nos da como una base de diagnóstico es el DSM. El DSM es el manual de diagnóstico de enfermedades americano. ¿Sí? La mayoría de los médicos, de los neuropsicólogos, de las personas que estamos en contacto del diagnóstico de autismo, eh, ese mecanismo de diagnóstico, porque es un manual claro y que se actualiza constantemente. Este manual tuvo su última actualización hace más o menos 2 años, o sea que tenemos el DSM-5. El DSM-5, ¿qué hizo? Cambió el concepto, o sea, la forma, digámoslo de esa manera, pasó de ser TGD, no sé si alguien alguna vez escuchó el término, que es trastorno generalizado del desarrollo, ahora a ser TEA, que es trastorno del espectro autista. ¿Sí? ¿Eso qué significa coloquial? Que ya no es un diagnóstico, primero, muy estable, digamos que es un diagnóstico que puede evolucionar con el tiempo. Lo que nos indica que sea un espectro es que, así como es un abanico de posibilidades, un abanico de opciones. Más adelante vamos a ver las condiciones diagnósticas específicamente, pero si ustedes han tenido contacto con personas con autismo, se pueden dar cuenta que, bueno, yo, como les dijo Marcelo, casi 11 años trabajando y ningún paciente se parece a otro. Digamos que hay unas condiciones, pero cada condición diagnóstica tiene un matiz de presentación. Más adelante lo vamos a ver más específicamente. Pero es eso, que ningún paciente se parece a otro. Por eso la importancia de manejar tratamientos individualizados. No olvidarnos que detrás de esa etiqueta diagnóstica hay un niño o una persona detrás de esa etiqueta diagnóstica eh, con sus cualidades, con sus potencialidades, con sus, obviamente, cosas que tenemos que trabajar para mejorar, pero hay una persona detrás que es mucho más rica o mucho más llena de elementos que solamente el diagnóstico, ¿sí? Bueno, el DSM nos da también niveles de severidad. Eh, el nivel 1, entonces es un paciente que podríamos encasillar o poner como paciente con trastorno del síndrome de Asperger, ¿sí? Es un paciente muy funcional, es un paciente que requiere apoyo sobre todo para la interacción social, digamos, efectiva, porque es un paciente que puede tener lenguaje, es un paciente que puede interactuar en algunos contextos, pero es un poco inflexible mentalmente y para la interacción. ¿Sí? Entonces, por eso les pongo el ejemplo de un paciente con síndrome de Asperger, que es un paciente muy funcional, pero le cuesta tener algunas interacciones de manera espontánea. ¿Sí? Bueno, el nivel 2 es un paciente que ya no podríamos encasillar en el síndrome de Asperger, pero es un paciente con un autismo que le permite, digamos, ser independiente en las instrumentales como lavar un plato o comer, actividades básicas de la vida diaria, autocuidado, ¿sí? Es un paciente que puede ser independiente, pero es un paciente que puede tener, digamos, ya dificultades más grandes en la interacción a partir del lenguaje, ¿sí?
por ejemplo, un paciente que tenga lenguaje verbal, pero no sea muy espontáneo o no tenga muchos elementos, como mucho contenido comunicativo, ¿sí? Bueno, y el nivel 13 son pacientes ya con déficit severo, son pacientes que tienen autismo. Normalmente este tipo de pacientes con déficit severo son pacientes que tienen autoagresión o heteroagresión, pacientes que no son independientes en sus actividades básicas cotidianas, eh, pacientes que no tienen lenguaje verbal y pacientes incluso que no tienen ese lenguaje del que hablaremos más adelante, que es el lenguaje corporal, o les cuesta mucho la interacción, ¿sí? Dependiendo de esos tres niveles, uno también puede hacerse un panorama acerca del tratamiento para ese tipo de pacientes y acerca de cómo es la manera más rápida de abordar. Un paciente que tenga una limitación en su interacción severa, pues debo de ser mucho más cuidadosa al querer interactuar con él, debo de ser mucho más paciente al querer interactuar. Bueno, les estaba diciendo ahora entonces que tenemos condiciones diagnósticas del autismo que también nos las da el DSM. Una de esas condiciones, como lo ven en la imagen, o quiero mostrar en la imagen, es el contacto visual. Y ese contacto visual, no solo la función de que mi ojo y mi retina se acerquen hacia la visión y todo mi sistema neurológico se realice para ver, sino ese contacto visual que nos permite interactuar con el otro, que nos permite comunicarnos con el otro. Muchos niños con autismo hacen contacto visual, me refiero a que miran a la cara, que algunos no lo hacen, miran a la cara, sin embargo es como cuando esas miradas que te atraviesan, ¿sí? Este tipo de contacto visual no es funcional porque no te permite decir algo. ¿Qué es importante de esto? Que el contacto visual es nuestro primer canal de interacción y nuestro primer canal de aprendizaje. O sea que el contacto visual es uno de los objetivos principales, o la ganancia de este contacto visual es uno de los objetivos principales de trabajo con un niño con autismo o con una persona con autismo. Nos está evidenciando que está conectado, que quiere estar con nosotros y que quiere comunicarse con nosotros. Muchas personas con autismo, adultas o que tienen Asperger, que es el autismo que les estaba hablando, que es el nivel de severidad menos grave o menos severo, han escrito libros y han dicho que cuando ven a los ojos, incluso sienten dolor físico. ¿Sí? El rostro humano está lleno de información cuando levantamos las cejas, de micromovimientos y de gestos, que son información sensorial y información de interacción. Eso hace que sea muy difícil de leer, ¿sí? Por eso también es la razón por la que muchas personas con autismo tienden mejor a quedarse con muñecos, ¿sí? Con un ser humano. El muñeco es plano, el ser humano no somos planos, todo el tiempo tenemos expresiones faciales que son difíciles de leer. Entonces, es importante tener en cuenta este ítem de diagnóstico porque es muy importante que lo trabajemos, que estemos al pendiente, que lo motivemos, ¿sí? Una cosa es yo tomar la cara de un niño y hacer que me mire. Otra cosa es que él me quiera mirar, ¿sí? Que lo motive tanto por medio de infinidad de cosas. Me pinto la cara, me pongo una nariz de payaso, me pongo cualquier cosa que él quiera mirar. ¿Sí? Es importante que ese contacto visual sea espontáneo, que motive a hacerlo para que lo podamos lograr. El segundo ítem diagnóstico que nos da el DSM es las alteraciones en la comunicación. ¿Sí? Y en este caso, podemos tener dos grupos de niños o de personas con autismo. El primero son niños que no tienen lenguaje, nada de lenguaje, y el segundo son niños que tienen lenguaje, pero este lenguaje es ecolálico, ¿sí? Y bueno, dentro de esos los pacientes que son ecolálicos podemos encontrar el paciente que tiene ecolalia inmediata o el paciente que tiene ecolalia referida. Entonces son dos tipos de pacientes. Paciente con lenguaje, paciente sin lenguaje. Y los pacientes con lenguaje
tienen ecolalia o referida o inmediata. En algunos casos hay combinación de las dos. La ecolalia referida es la ecolalia que, por ejemplo, el niño vio Pocoyo toda la mañana, o bueno, no sé, un dibujo animado muy, muy significativo, un dibujo animado muy común. Y cuando llega a terapia en la tarde, repite todo el discurso del muñequito favorito. ¿Sí me hago entender? Entonces, son pacientes que tienen lenguaje verbal, pero ese lenguaje verbal, además de eso, tiene un tono diferente y es recogido o recogido de otra historia, ¿sí? No hay algo personalizado en ese lenguaje. Sin embargo, ya es un punto de partida para trabajar. Ya hay una iniciativa de comunicación y una articulación de palabras. Y la ecolalia inmediata es la ecolalia que tú le dices al niño, ¿quieres agua? Y él te dice, ¿quieres agua? ¿Sí? Hablando en tercera persona y la repetición. Está contextualizado, pero no hay una interiorización de ese lenguaje, ¿sí? No hay un proceso de diferenciación de que yo soy en primera persona. Entonces, digamos que son dos panoramas que podrían ser complicados. Digamos que el lenguaje o la comunicación es una de las primeras señales por la que un papá o un profesor de un jardín o de un colegio deriva a un niño a atención terapéutica porque encuentra signos de alarma en el lenguaje. ¿Sí? La mayoría o la cosa más común que podemos encontrar es que un papá diga es que a los 2 años no empezó a hablar o es que decía palabras y las dejó de decir. Sí, el lenguaje es como que el signo de alarma más grande que un papá o una persona que está cercana a un niño puede encontrar. Mm, Sin embargo, ese panorama puede ser alentador. Por ejemplo, en el niño que no tiene lenguaje, que no tiene lenguaje verbal, pues podemos encontrar algunas señales de lenguaje corporal, ¿sí? En las que podemos intervenir. ¿Sí? Que haya señalamiento, que haya triangulación, ¿sí? Que es cuando yo observo un objeto, miro al adulto y hay triangulación. ¿Sí? Son cosas que podemos empezar a trabajar con el lenguaje corporal. Y en los niños que pues tienen en el lenguaje, como les contaba, tienen ecolalia, pues ya hay articulación de la palabra, hay un contenido semántico ahí importante, o sea que tenemos simplemente a partir del juego, a partir de intervenciones terapéuticas, empezar a contextualizar ese lenguaje que ya está apareciendo. Y el tercer ítem es los comportamientos o intereses estereotipados. ¿Sí? Eso nos señala, por ejemplo, que hay inflexibilidad mental. Son niños que o personas que necesitan una continuidad en sus comportamientos, entonces todo lo apilan, ahí también podemos encontrar que no hay el juego simbólico, y los comportamientos o movimientos estereotipados, entonces son movimientos que no tienen ningún fin, entonces son niños que aletean las manos, son niños que truenan los oíditos, son personas que ruedan o están, algunos niños se pasan la pancita por la pared, bueno, hay una infinidad de posibilidades en cuanto a las estereotipias. Por eso les decía al inicio que mm, el hecho de que hayan pasado de TGD a TEA tiene, a mi parecer, mucha coherencia, porque, eh, bueno, el ítem de diagnóstico es que tienen que haber estereotipias para yo decir que haya un diagnóstico. Pero esa estereotipia puede ser una infinidad de matices, o sea, ningún niño, muy pocos niños he visto que tengan una misma estereotipia del uno al otro. Hay niños que pueden solamente coger el dedito, hacer esto, eso ya es una estereotipia, o caminar en puntas, o levantarse y caminar repetitivamente, y si no hay interacción o no hay interés de interactuar o de aprender, ya es una estereotipia. Entonces es un matiz de posibilidades que tienen que ver también con el último ítem de diagnóstico que introdujo el DSM en, en el manual, que es la alteración sensorial. En esa me quiero detener un momentico porque es una parte importante, o un momento, es una parte importante del tratamiento. Sea cual sea la terapia que queremos implementar, el enfoque que queramos trabajar, es importante siempre tener en cuenta que el cerebro de los niños con autismo funciona de manera diferente. Nos imaginamos siempre un balde, ¿sí? Un balde
una taza o un tazón, bueno, un balde, en el que estamos introduciendo todo el día agua, ¿sí? Ese es nuestro sistema nervioso. Yo me levanto y recibo la información sensorial del baño, bueno, del agua fría o caliente si la tomo. Recibo la información sensorial del suelo, está duro, está blando, si tengo alfombra. Recibo la información sensorial del gusto, si tomo algo, tomo agua, tomo café, bueno, sí, todo el día, desde que me levanto, estoy recibiendo información sensorial. Y ese balde se empieza a llenar, se empieza a llenar, se empieza a llenar, se empieza a llenar. El cerebro de los niños con autismo tiene mayor dificultad para integrar la información. Se han encontrado neuromorfológicas en el área 46 y el área 10. ¿Sí? Estas dos áreas son de integración sensorial, o sea, en esas dos áreas llega la información y se reparte a la vía que tenga que dar respuesta de la información. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy aquí sentada y mis propios receptores dicen, acomódate, organízate, que se está entumiendo la pierna, se está durmiendo, se está quedando quieta. Entonces yo inconscientemente me organizo. Los niños les cuesta regular esa información, no tienen la capacidad rápida de regular esa información. Ese balde se llena, como no tiene la vía de descarga, en algún momento se rebosa y aparece el estereotipo, ¿sí? Es una de las razones, no siempre es por eso, pero es una de las razones, yo creo que un porcentaje de casi 70% o un porcentaje muy alto de cualquier niño con autismo presenta un estereotipo, ¿sí? En ese sentido, es importante que tengamos en cuenta que no es que ellos no quieran dejar de aplaudir, no es que ellos, no solamente es un trastorno comportamental, sino que hay un trastorno o una dificultad neurofisiológica y neuroanatómica de base porque ellos no lo pueden hacer. Así que es importante, ya que nosotros somos terapeutas, tengamos en cuenta el respeto, y ya que vamos a hablar de corporalidad, pues soy fisioterapeuta, no puedo dejar de pensar en el cuerpo del niño, cómo es para ellos necesario sacar esa información que no pueden regular por algún medio motriz, ¿sí? Yo que necesito aplaudir, necesito pararme y caminar, necesito tronar los dedos, lo necesito. Y es importante que entendamos que hay una base en la cual debemos respetar, obviamente intervenir, pero a partir de todo el respeto corporal que podamos, ¿sí? Bueno, esta es una diapositiva de recordación. Entonces, los 3 ítems diagnósticos en el autismo, los déficits sociales y la comunicación, en las que está grandemente el contacto visual. Eh, una cosa que se me pasaba comentarles allí es que cuando nosotros interactuamos, que digamos que una de las cosas que se puede intervenir en el medio acuático, es nosotros interactuamos a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora les voy a mencionar más o menos el trastorno corporal que se puede encontrar a un niño con autismo, pero en ese sentido, los niños con autismo tienen a veces hiperestimulación táctil, entonces no se dejan abrazar, hay chicos que yo medio los toco y se van a limpiar, a lavar, como si yo los hubiera tocado sucia, es porque mi cuerpo no puede comunicarse, a mi cuerpo le cuesta estar con el otro, ¿sí? Ese tipo de interacción es importante que la tengamos en cuenta también para intervenir. Y el siguiente, entonces, la recordación es que tienen intereses fijos, y ya hablamos de las estereotipias y de los juegos como estereotipados, que no hay juego simbólico, no cogen el carrito para moverse o para jugar que están en una carretera, sino que los apilan o los organizan por colores, y este juego es repetitivo con el tiempo. Y la alteración sensorial, que les contaba al final. Bueno, por aquí. Eh, Terminando de hablar acerca del diagnóstico, tenemos, digamos que dos tipos, bueno, dos maneras de encontrar el autismo, de la parte clínica mejor. Una es de manera primaria y otra de manera secundaria. De manera primaria encontramos el niño que en su mayoría tiene el historial de ser un niño que iba bien en su desarrollo, neuromotor, psicomotor, psicológico, y digamos que el papá refiere, o los papás refieren, que a partir de los 18 meses o entre los 15 meses y los 2 años, empezaron a tener retrocesos.
Entonces dejaron de hacer mucha marcha independiente, o lo que les contaba ahora, decían algunas palabras, mamá, papá, agua, y dejaron de decirlas, ¿sí? Entonces a los 2 años se evidencia una regresión en el neurodesarrollo. Y empiezan a aparecer comportamientos estereotipados, inflexibles y no hay lenguaje. Ese es el autismo primario. El autismo secundario son pacientes que ya de base, o digamos que del nacimiento, tienen o vienen con un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Son pacientes con hipoxia al nacer o con un síndrome genético asociado, ¿sí? Entonces, en general, los pacientes del autismo primario son pacientes que solo son diagnosticados con autismo, digamos que no hay ninguna otra comorbilidad. Y los pacientes con autismo secundario son los pacientes, el tipo de pacientes que tienen una comorbilidad. Entonces, las más comunes con autismo son el X frágil, el síndrome de Down, y son pacientes que son comórbiles con autismo, o sea que ya hay otras características clínicas que hay que tener en cuenta para el tratamiento. Bueno, eso en cuanto a diagnóstico. Redondear la idea diciéndoles que es muy importante tener en cuenta estas características diagnósticas que les comento para el tratamiento. Lo que les dije también al principio, que es importante, muy importante, individualizar los tratamientos, ¿sí? Porque todo tiene un matiz de presentación en autismo. Y sumamente importante que nos está tocando mucho en este momento, o sea, que nos está haciendo reflexionar mucho, es el diagnóstico, el tiempo en el que se está haciendo. En niños muy grandes, y estamos trabajando porque se hagan niños muy pequeños, muy pequeños. Normalmente se está trabajando porque, por ejemplo, en las UCIs de neonatales no dejan quedar a las mamás, ¿sí? En las UCIs son niños que son hospitalizados al nacer por muchas semanas, tienen riesgo grande de sufrir autismo entre los 2 y los 3 años, porque si uno está en una unidad de cuidado intensivo neonatal, el bebé viene sensorialmente a estar en un medio cuidado, ¿sí? Sensorialmente. Yo tengo una pared que me cuida, estoy en un medio acuático, en un medio que está para mí. Pero cuando nacen, estar en una unidad de cuidado intensivo neonatal, pues está el sonidito de la alarma de, de, de revisión. Sí, Marcelo. 10 minutos, Paola. ¡Ay, sí! Por Dios santo, sigamos. No me quedo ahí. El caso es que debemos de cuidar mucho nuestros recién nacidos. En tratamiento, voy a intentarlo matizar todo hacia el medio acuático, y hay 2 cosas importantes que yo creo que se deben de trabajar con un niño con autismo en un medio acuático. Sí, 2 cosas que podemos trabajar. Voy a pasar esta. La primera es el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es lo que les hablaba ahora, la manera en la que podemos interactuar con el otro. Muchos autores lo dicen, lo hablan como si fuera el lenguaje silencioso. Si yo tengo mucho mal genio o tengo mucha rabia, yo puedo evitar decir alguna palabra, pero mis ojos se van a poner de alguna manera, me voy a poner roja, voy a empezar a mover los pies de alguna manera. ¿Sí? El lenguaje corporal es lo que no podemos callar. Y el niño con autismo, la persona con autismo, tiene dificultades en la interacción a través de su cuerpo. ¿Sí? Cuando un bebé nace, no tiene mucho lenguaje corporal. ¿Sí? El lenguaje corporal es un código. ¿Qué hacen las mamás o las personas que cuidan un bebé? El bebé tiene una gestualidad que es instintiva, que es un reflejo, pero uno dice, ay, está contento, ay, está feliz. O la mamá o el primer cuidador le pone una etiqueta de emoción a ese gesto que hizo el bebé. ¿Sí? Y el bebé empieza a entender que hay un código que los humanos usan para comunicarse y tiene que ver también con el cuerpo. ¿Sí? A partir de eso, es importante todo el tiempo estar etiquetando emocionalidad corporal a los niños con autismo. ¿Sí? Puede que no sea exacto, pero sí te permite vincularte. Las personas con autismo no tienen un daño cerebral, digamos como un paciente con parálisis cerebral que tenga hipertonía porque tiene lesión en su neuromotora, en su neurona superior. No hay ese tipo de lesión. Sin embargo, se han encontrado alteraciones en la amígdala, ¿sí? Por ejemplo. La amígdala es esta parte del cerebro que nos permite
regular el tono, pero también regula la emocionalidad. ¿Sí? Eso quiere decir que hay alteraciones allí, eso quiere decir que el tono muscular tiene que ver mucho con la emocionalidad, o sea que hay que trabajar la emocionalidad para que el tono muscular de los niños con autismo mejore y puedan tener mucha más facilidad de interacción corporal. ¿Sí? También en este caso, acerca del tratamiento y de las cosas que podemos hacer corporalmente con un niño, es que la estereotipia no se pare. ¿Sí? Hay casos en los que sí, por ejemplo, cuando se está autoagrediendo, cuando esta estereotipia le genera una heteroagresión o agresiones a otros. Pero cuando es una estereotipia que no está generando daño, se puede vincular a través de esa estereotipia corporal. ¿Sí? Y esto llevarlo, por ejemplo, al medio del agua en el que es tan fácil interactuar. Bueno, la segunda parte del lenguaje corporal es el juego psicomotor. ¿Sí? El medio acuático da todas las herramientas para hacer juego psicomotor. Es, es, es un medio natural y a muchos niños les gusta el agua. O sea, no es un medio natural para muchas personas, pero me refiero a que gusta mucho, sí, es muy motivante. En cuanto al juego, en cualquier ámbito, en cualquiera de los ámbitos, es importante pensar en que nunca es positivo forzar a un niño a jugar. ¿Sí? Obviamente yo sé que, por ejemplo, en agua, cuando ya llega con los patrones, cuando ya hay vinculación, los llevan a ser patrón de nada, bueno, todo esto que tiene que ver con otro tema, pero si se está empezando un proceso, es mejor hacerlo a través de la motivación sin forzar. Una cosa súper importante que yo creo bueno, después hay otra dispositiva, pero hay que pensar siempre en la sensorialidad. Acuérdense que les hablaba de lo sensorial. Y en cualquier terapia es importante pensar en medios que le puedan ayudar a descargar al niño. El agua es un medio natural de descarga sensorial. Sin embargo, hay muchos niños con autismo que se quedan allí, ¿sí? Por ejemplo, se meten al agua y se quedan en el juego solitario. Es importante sacarlos. Y lo otro, tengo la experiencia en APAES con un terapeuta que Marcelo conoce, es muy bueno. Es una paciente mía hace muchos años y es muy sensorial, no tiene lenguaje, no hemos podido hacerle un proceso de inclusión escolar. Pero el agua también es un pez, ¿sí? Hace seguimiento de órdenes, ya está siendo patrocinado. Entonces es evidenciar cómo el agua les permite a los niños sentirse libres y poder alcanzar cosas que en piso no pueden alcanzar. Bueno, esto es lo que les estaba contando ahorita que me quería adelantar. Es que estoy hablando más rápido creo que al principio. Es importante, yo creo que la vinculación, yo sé que en el agua manejan mucho el término de vincularse, pero tener en cuenta que muchos pacientes con autismo pueden ser heteroagresivos, lo que les decía ahorita, o agresivos. ¿Sí? Entonces, si es necesario el trabajo en piso, hacerlo, yo creo que al principio del proceso, el medio acuático a muchos niños con autismo les gusta, pero a otros muchos les da mucho miedo, me imagino que como todos los niños, pero es importante esa vinculación porque el agua sí le genera naturalmente ganas de estar con el otro, de querer interactuar, y esa es la manera de ganar con un niño con autismo. Eh, lo que les decía ahora, tener en cuenta los mecanismos de descarga, porque el agua es un medio de descarga natural, pero también puede hacer que el niño se quede allí, ¿sí? Entonces, que no interactúe, que no haga contacto visual, que no haga peticiones verbales, que no quiera estar con el otro porque le gusta mucho estar con el agua, porque quiere estar descargándose, ¿sí? Entonces es importante medir esos tiempos. Y lo que les decía ahorita con la paciente que tenemos en el centro en el que trabajo, permite el despliegue motor porque está la motivación. Si hay un medio motivador premiando el proceso terapéutico, es mucho más fácil tener ganancias. Te llevo para la última. La última es simplemente una reflexión, ¿sí? No solo para los niños con autismo, sino para todos los niños. La tecnología les está dando la posibilidad de adentrarse en la interacción con el otro. El agua, un deporte acuático, un medio de descarga, de interacción, de motivación, es mucho más rico para la interacción. Despliega el lenguaje, despliega interacción corporal. Entonces, que estemos al cuidado de eso. Y que en menos tecnología tenga un niño, tenga autismo, con mayor razón, o no tenga autismo,
mucho más rico, interactivo, va a ser mucho mejor aprendizaje va a tener. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Gracias, Paola. Muchas gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas y algunas colaboraciones, ¿sí? Nos colabora Lorena Montserrín, que habla que es muy importante qué palabra yo no conocía esta, como, ¿no? Las infancias. Que pasa en Argentina es que los niños diagnosticados precozmente sin tener en cuenta el contexto familiar y su relación con las pantallas, de que suenen funciones debido a la vida de actividad diaria de cada persona. Entonces, que a veces hay, me parece, yo comprendí diagnósticos equivocados, ¿no? Me parece. Sí, sí. Como una contribución de Lorena, no es una pregunta, es solo que está hablando ahí. Bien. ¿Qué te parece? Eh, Iván Díaz pregunta, ¿qué especialistas deben diagnosticar el autismo, el espectro autista? Bueno, yo creo que eso tiene que ver también con el sistema de salud que tengan en el país, pero en general un neuropediatra es el encargado de hacer un diagnóstico de autismo. Perfecto. Nadia Cardoso habla que muy interesante, muy clara, le encantó la charla y la pregunta, ¿el trabajo que realiza en el agua es individualizado o se puede trabajar en un grupo? ¿Qué te parece? Bueno, yo recomendaría que sea individualizado al inicio, ¿sí? Por la interacción. La terapia uno a uno le da el modelo al niño de poder replicar esas cosas que yo gane uno a uno y tener la confianza de replicar ese contacto visual, esa corporalidad, esa interacción con el otro, replicarla en otros contextos, ¿sí? Entonces yo recomendaría al inicio trabajar uno a uno y luego de que yo vea ganancias de seguimiento de órdenes, de interacción, ya lo puedo ingresar un niño o dos niños más al grupo. Bien. Eliana Pérez pregunta, ¿qué relación de aprendizaje con la natación? ¿Qué te parece la natación adentrando como un recurso terapéutico? Pues es que es maravilloso. Lo que les contaba ahora de la paciente, de hecho es la niña que está en la diapositiva. Es un pescado, eso es una cosa, no puedo dejar de hablar ya de manera natural de ella porque eh, es que me emociona al hablar de eso. Yo trabajo con Gabriela hace 6 años y yo soy más terapeuta de piso. Algunas veces he estado en agua. Marcelo, de hecho, es una de las personas que más nos capacita y más nos ha ayudado con el tema de agua en Cali. Eh, pero es que es una cosa que se atraviesa piscinas, es una cosa que le da, lo que les contaba ahora, es mucha motivación porque es un medio que les gusta, o sea que la natación incluso es una herramienta que se puede utilizar para un niño adulto o una persona adulta, ¿sí? Como un mecanismo ya de deporte, de que se descarguen, pero también algo funcional, un rol que me permite estar empoderado, ¿sí? Y eso es muy, muy importante para ellos. Muy bien. Osvaldo Monserrat le habla que es muy enriquecedor el trabajo y la experiencia que contas. Briselda, siempre con buenos aportes acá, nos habla que en México una metodología para la atención del autismo consiste en que el discurso de otro invita el sujeto a iniciar su propia construcción necesaria para simbolizar su propio cuerpo, los objetos, las peticiones y la totalidad del discurso social. Usando esta metodología, junto con el agua, se debe tener un mejor trabajo, logrando grandes avances significativos. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Sí. Se utiliza mucho algo que se llama yo auxiliar, y es que yo le presto mi mente al niño con autismo para, mientras que él toma una mente, puede identificar una emoción. Por ejemplo, un ejemplo claro de eso es que a veces les ha pasado que les pico una mano o una parte del cuerpo, pero yo me rasco y no me genera ninguna calma, ¿sí? Yo no logro identificar dónde está. Cuando yo le presto mi mente a un niño con autismo y le verbalizo una emoción, digamos que esté en un momento muy grave o que esté en un momento de alteración, esa etiqueta de una emoción le genera calma porque, bueno,
bueno, ya sé lo que me pasa, ¿sí? Ellos les pasa de que tienen hambre y les pica, como nosotros la mano, pero no logran identificar qué es hambre, no logran hacer esa unión entre sensación y emoción. Y eso genera un caos comportamental. Muy bien. Silvia de Code le pregunta si tú conoces el CAA, que es el artículo que desarrolló ahora, que es la comunicación aumentativa alternativa, como aquellas, Ajá. si tú conoces, y cómo se Sí. puede complementar en la terapia usando el CAA. ¿Qué te Bueno, parece? los CA son métodos de comunicación para el autismo. Entonces, los aumentativos son métodos que nos permiten utilizar la palabra verbal lo verbal como para potencializarlo, ¿sí? Y los alternativos son cuando uno dice, no, ya no hay mucha posibilidad de lenguaje verbal, yo pongo un tablero de comunicación o una tablet o fichas de comunicación, ¿sí? Son muy buenos los dos, creo que son puente para que se adquiera una comunicación. Es una parte muy importante de la comunicación en el autismo, ¿sí? Si cuando un niño logra sacar lo que tiene dentro, es mucho menos probable que tenga alteraciones, que tenga autoagresiones, porque está al menos demostrando lo que siente. Muchas de las alteraciones comportamentales en niños con autismo es porque no logran comunicarse. Entonces, la frustración interna de no poderse comunicar es terrible. Entonces, corporalmente tengo que decirlo. Cuando logran comunicarse con un medio aumentativo o alternativo, ay, se descargan, ya me puedo comunicar con mi exterior, con mi entorno, ya puedo decir, ya soy escuchado. Es importante matizar esos como dos mecanismos, dependiendo de lo que necesite el niño, en que siempre se debe trabajar a través de la emoción, ¿sí? Me refiero a que hay una cosa sencilla. Si yo estoy mostrando tarjetas como en PETS o TEDS, bueno, esas cosas que más manejan los fonoaudiólogos, pero si yo estoy mostrando tarjetas, pues que sean tarjetas que tengan una recordación emocional para mí. Por ejemplo, si yo me pasan la tarjeta de un carro, yo sé que a veces hay que hacer más general, pero si me pasan la tarjeta de un carro para enseñarme la palabra carro, pues si me ponen la foto del carro de mi papá, pues yo voy a decir, ay, este es el carro que me recoge todos los días, ¿sí? Algo así. Entonces tiene una recordación emocional para mí esa palabra, ¿sí? El significado y el significante. Es como más o menos esa recomendación. Pero son muy buenos, es muy importante trabajar la comunicación con un niño con autismo. Muy, Perfecto. muy importante. Es interesante porque es justamente el artículo que escribió Silvia y Mónica Alonso y publicamos hoy en la página de la liga para que los fisioterapeutas que no conocen este tipo de comunicación lo utilicen en sus piscinas o tengan una forma Ujú, de comunicación, porque me parece que el espectro autista está aumentando mucho la búsqueda por el trabajo en el aula, ¿no? Muy bien. ujú. Juan Pablo pregunta qué ejemplo de actividades de juegos propone para estimular expresión y exploración que vaya más allá de la descarga sensorial en el medio acuático. Si tú tienes Mm, alguna sugerencia. Bueno, yo pienso que se puede trabajar mucho con habilidades cognitivas superiores como la atención, la concentración. Por ejemplo, cuando se toman varios como objetos y se pide que se haga el seguimiento a ese objeto dentro del agua, dentro de un patrón, eso ya es una actividad que tiene que ver más o menos con descarga sensorial, ¿sí? Hay una orden verbal y hay un reconocimiento de un objeto, ¿sí? Pueden ser los colores o pueden ser animales, y de una vez les estamos ayudando a los niños a esos elementos semánticos que hablamos de la comunicación, ¿sí? Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, que es las letras del nombre, ¿sí? Ahí ya estamos trabajando proceso de diferenciación corporal, la identificación de su nombre, y recoger corporalmente eso en la piscina y llevarlo a otro lugar y eso ya es otro trabajo que se puede hacer en el agua. O sea, trabajar todo lo que podríamos trabajar en piso, se puede trabajar en el agua, en atención y concentración. Pero mi indicación es a esa, o sea, si hacemos descarga sensorial, se puede trabajar todo lo que tiene que ver con habilidades cognitivas superiores, entre esas la atención y la concentración, la memoria también, con ese tipo de actividades, ¿sí? Con objetos tangibles que le permitan al niño tener una recordación de eso que está aprendiendo. Sí, pero ¿cómo sería un juego, por ejemplo, de recorrer alguna cosa, de buscar, Sí, 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 les estaba diciendo que, por ejemplo, con el nombre, entonces yo reparto cada letra del nombre, yo sé que hay
letras de FOMI o que se puede meter a la piscina. Yo las puedo entrar al fondo, las puedo poner en un extremo de la piscina y el niño puede hacer su inmersión si ya la hace o puede desplazarse en la piscina y traerla a otro lugar. Nosotros tenemos un tablerito a un extremo de la piscina que tenemos ahí en Cali. Y las niñas van, o el niño que estemos trabajando va hasta el lugar y trae y pega la letra, va pegándola uno a uno hasta que termina la actividad y ya tiene su nombre completo. Y estamos trabajando lo que les decía, muchas cosas en la piscina. Perfecto. Sandra pregunta, habla primeramente que su exposición es clarísima, muy buena, le felicita y le pregunta el tiempo de la terapia. Y bueno, para Fabio le preguntaron el tiempo de la terapia, pero también la frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo se transmite? Okay. Pues vean, eso tiene que ver mucho con el sistema de salud, pero yo recomendaría espacios no cortos, o sea, espacios al menos de 2 horas. O aquí, por ejemplo, tenemos 45 minutos por sesión, ¿cierto? Entonces, se recomienda siempre, pues, al menos 2 sesiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque en agua y en piso también, porque un niño con autismo ya ven que tengo que tener respeto, tengo que tener paciencia, yo no puedo irrumpir corporalmente a un niño con autismo si él no me conoce, yo tengo que tener el tiempo ese de vinculación y luego empezar a trabajar. Hay niños con autismo que me puedo demorar 1 hora haciendo vinculación y eso, y ahí puedo empezar a trabajar. Entonces, si son sesiones muy pequeñas, pues estás corriendo todo el tiempo y el niño, pues mientras que te está ya medio mirando, te está queriendo estar contigo, pues ya te tienes que acabar la sesión. Entonces, recomiendo que no sean tiempos muy cortos. Y la frecuencia, si estamos hablando de agua, yo creo que con 1 vez, 2 veces a la semana está bien, dependiendo de la edad evolutiva del niño, ¿sí? Si son niños que tienen de edad evolutiva y el momento evolutivo, si son niños que son muy funcionales, por ejemplo, ya están en patrón de nado, pues es que es muy bueno que lo hagan más veces a la semana. Pero si son niños que están empezando, yo creo que 1 vez o 2 veces a la semana está bien, si estamos hablando de medio acuático. Tienes el micrófono silenciado, Marcelo. Sí, gracias. Perdón. Laura Quintana hace la misma pregunta de las sesiones por la semana. Y Denis Vergara de Paraguay nos colabora aquí hablando de la comunicación que debe ser transversal, que es importante los fisioterapeutas que comprender este proceso para poder llegar a maneras más efectivas y eficientes a los pacientes, que sean verbales y no verbales, tanto de los pacientes con TEA y con otras condiciones. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Yo creo que la vinculación o interactuar, si entendí bien el comentario, es la clave de cualquier intervención. Lo que les decía, si estamos en piso, si estamos en agua, si estamos con un paciente, con cualquier paciente. Yo siempre pongo un ejemplo. Si yo me levanto hoy y tengo que ir, digamos, al centro de trabajo, me lleva a un Uber y ese Uber me llama dentro de los siguientes minutos y me dice, Paola, es que estoy varado, ¿será que me puedes ayudar? Y yo, pues no, yo estoy trabajando, pues llama a alguien que te pueda ayudar. Pero si me llama mi papá, mi hermano, mi esposo, y me dicen, alguien tiene el micrófono abierto, me dicen, necesito que me ayudes, pues es mi papá, mi hermano, mi esposo, tengo que moverme, ¿sí? Es porque cuando uno está vinculado con alguien o hay una relación con alguien, el aprendizaje va a ir hacia allá, o sea, uno corre hacia ese alguien, ¿me hago entender? Cuando uno se vincula con el paciente no hay que forzar nada, el paciente va a ir, va a aprender, va a estar porque está motivado para aprender. Dale, muy, muy bien. Las preguntas siguen acá, grande, ¿no? Pero el interés por el tema es grande porque Sí, realmente qué bueno. estamos teniendo mucho contacto con este tipo de paciente ahora. Eliana Pérez habla que le agradece mucho de hablar sobre TEA, ¿no? El trastorno del espectro autista. Y ahí hay otras personas que mandan acá por el chat de las redes sociales agradecimientos, pero no voy a hacer las preguntas por las personas
por el chat del Facebook, porque estamos dando prioridad de aquí a la gente que está en el Zoom, que es todo el proceso de se inscribir. Ahí estamos. Bien. Bueno, Paola, muchísimas gracias por su colaboración. Vamos a enviar un certificado de gratitud por la liga. Muchas gracias. Venimos aquí y a aportar conocimiento, a hacer provecho de este momento de que la gente está buscando la información, y ahí nos entra ya Magdalena Sanz, que va con la próxima charla. Hola, chao Paula, ¿quieres hablar alguna Chao, cosa? no, muchas gracias por el espacio, de verdad que los felicito porque necesitamos más espacios así en Latinoamérica, de verdad. Necesitamos estar más juntos, más informados, más comunicados entre todos. Entonces, de verdad que y está mi correo para que hablemos de lo que tengamos que hablar, que estemos comunicados.